Manina, la chica de la isla. Casi todo lo que se conoce de los fenicios se lo debemos ante todo a Heródoto. Él nos ha relatado ampliamente las emocionantes hazañas de estos intrépidos navegantes. Según afirma Estrabón, ellos fundaron 200 poblados tanto en España como en las costas africanas, y ello hasta las lejanas orillas del Atlántico. Asimismo, Ptolomeo relata un episodio poco conocido que tengo el honor de acercar a esta tan numerosísima asistencia. En el año 225 a.C., los navíos fenicios de Trolius, de vuelta de sus campañas en las costas ibéricas, fueron sorprendidos en el estrecho de Bonifacio, frente a las pequeñas islas de Lavezzi y Cabal, por una violenta tempestad. Justo en el mismo lugar en el que naufragaría 2100 años más tarde el barco La Semillán, sin que se conozca superviviente alguno. Ptolomeo relata que la galera almirante de Trolius, que contenía en sus bodegas el tesoro de guerra de los fenicios, constituido por monedas de oro escondidas, según la costumbre, en jarrones de barro llamadas ánforas, naufraga en ese mismo lugar. Y que nadie, desde entonces, supo qué había sido del tesoro de Trolius. Los romanos, bajo el mandato de Teodoro, llevan a cabo los trabajos para recuperar este tesoro, pero en vano. El mar guarda el secreto y también el botín. ¡Adelante! A ver, señor Gerard, ¿cuándo piensa pagarme el alquiler? Creo que tendría que haber sido la semana pasada. Verá usted, señor Courrichet, permítame que me ría. Fíjese lo que me importa su recibo. Mientras usted me reclama 6.000 francos, si yo quisiera, podría comprarle su hotel. Así, sin más. ¿Usted sabe quién es Trolius? No, no lo busque. No es uno de sus huéspedes. Es un fenicio. ¿No le conoce? No tiene importancia. Perdió su tesoro hace 2.200 años. ¿Y sabe quién lo ha encontrado? He sido yo, señor Courrichet. Miles de sestercios de oro de 50.000 francos la pieza. Comprende entonces lo que representa decenas, cientos de millones de francos. Y si sigue insistiendo, señor Courrichet, no tendrá nada. Ni un sestercio, ¿qué digo? Ni un maravedí.
Aunque si se porta bien, si me deja tranquilo con su recibo, tendrá parte del pastel. Se cebará, se atragantará con sestercios. Así que hasta la vista, señor Gourrichet. Hasta la vista, querido Trollius. ¡Manina! ¡Manina! ¡Ya voy! Buenos días, Gerard. ¡Oh, qué hermoso pez! ¿Es un jurel? Sí, es para tus padres. Y para ti también, claro. ¿Me puedes dar agua? ¿Cuánta necesita? ¿Una botella? Un poco más, si puedes. Somos 4, ¿sabes? Oh, sí, ya lo sé. Janine, dile a Gerard que se dé prisa. Esto ya está cocido. Henry, ¿podrías ir tú? Yo tengo que poner la mesa. Sí, vale, entendido, ya voy. Dile que traiga sal. El Faro no es ninguna tienda. No es razón para endosarle el jurel. Siempre hay que estar mendigando algo a Manina. ¿Será grosero? Me pregunto cómo puedes aguantarle. ¿Y tú, Gerard? ¿No te aburres con él? No, no es de ese tipo de hombres. Él solo me da cachetes. ¿Y tú aceptas eso? Son pequeños juegos entre nosotros. Eso me tranquiliza. Ya llega la flota. Qué maja es esta Manina. Y qué lástima que solo tenga 13 años, ¿eh? ¿Es lo que quieres decir? Oye, ¿yo he dicho eso? Claro que no, no ha dicho nada. Pero tú lo piensas. Ya sé que no respetas nada, pero fijarte en una niña de 13 años. Hola, esta sí que es buena, fijarme en Manina, pero estás loca. Él no ha dicho ni una palabra. Sí, está bien. Siempre os apoyáis los dos. Ya basta de tomarnos a las dos por imbéciles. Esto es el colmo. Comeré más tarde cuando hayáis terminado de incordiar. Con un día como este me sobra el resto. Espero que las vacaciones se acaben pronto. Venga, vamos a por el mero. ¿Qué ha dicho? ¿Que iban a coger? Un pez grande, un mero que han visto. ¿Qué van a coger? ¡Vaya par de calzonazos! ¿Lo has visto? Ha pasado bajo la roca. ¿Vas tú? Es demasiado hondo para mí. Prueba tú. Del mero ni rastro, pero mira lo que he encontrado aquí. ¿Qué es eso? Pues es un trozo de ánfora romana o griega, no sé, es muy vieja. ¿Y qué quieres hacer con ello? Pues una lámpara o un vaso, es original, ¿no? Venga, que lo vean las chicas, vamos. ¿Crees que eso les calmará? Vaya, me he dejado el fusil. Sí, no hay duda, es el cuello de una ánfora fenicia. Lo que las diferencia de las romanas son las asas y el cuello alargado. Las ánforas romanas tienen el cuello mucho más corto y el cuerpo se ensancha a partir de la soldadura de las asas. ¿Dónde la ha encontrado? Frente a la isla de la Betsy, la que usted citó en la conferencia. Fue hace casi 5 años, durante unas vacaciones a unos 18 metros de profundidad. La he conservado en mi casa y ayer, cuando habló del naufragio, me acordé de ella. Quién sabe si podría haber más como esta. Sí, ya sé por dónde va. Pero no se precipite. Antes que usted, los romanos e incluso los cartagineses fracasaron en su búsqueda. Sí, pero ellos solo disponían de buzos sin escafandras. Yo dispongo de botellas para descender hasta 50 metros. Ya, hay algo más importante. Esta historia del tesoro de las ánforas es sin duda una leyenda excitante, pero basada solo en conjeturas. Si esto no entorpece sus estudios, siempre puede lanzarse a la aventura y probar suerte y quién sabe si fortuna. En cualquier caso, siempre guardará un buen recuerdo de los fenicios.
¡Deja de castigarnos ya! ¡Qué pesado! Yo bebería la salud del tesoro de Trollius si tuviese algo bueno en mi vaso. A ver, ¿qué? ¿Qué pasa con ese champán? ¿Señor Mutón me fía? Señor Mutón, puede fiarle, tiene 500 millones. Si realmente los tiene, no necesita crédito. Claro, pero ese dinero está a 50 metros de profundidad. Gerard es muy astuto, ha descubierto el sitio. Es cierto, señor Mutón, sírvanos. ¿De verdad? ¿Ve el vaso que está ahí? Esa es la prueba. De acuerdo, le fiaré 3 botellas. Pero de espumoso, Samur espumoso es igual de bueno y es más barato. Señor Mutón, usted tendrá parte del tesoro de Trollius, palabra de Gascón. ¡Bravo, Trollius! Has descubierto tu tesoro justo para pagar un traguito. Eso, entra y todos adelante. Pero tal como dice el refrán, muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Los que hayan creído en mí y financiado mi expedición serán recompensados. Vamos, que no hay para todos. Tienes razón, hay que presentar a Trollius en sociedad. Yo me apunto. A ver... 200 billetes. Aceptados. Apúntame a mí los 500 que me debes. No, no es posible. ¿Por qué? Porque no es en efectivo. Es lógico. ¿Para qué necesitas todo ese dinero? Tengo un plan. Necesito un barco. No un transatlántico, pero sí uno robusto para llegar hasta allí y equiparlo con un compresor de aire para las botellas de buceo. Todo esto es muy caro para gente sin un duro como yo. Sencillamente necesito bastante dinero para llegar hasta el Mediterráneo. Allí hay tipos que se dedican al tráfico de cigarrillos. Tienen sus propios barcos y como son aventureros, mi idea es meter a uno en el negocio. Y si le interesa, proponerle la mitad de todo. ¿La mitad? ¿Estás loco? Si ya hay que dejar la mitad, no me interesa. Venga, mis 200. No te preocupes. La pieza más pequeña vale 50.000. Ha sido Berté quien me lo ha dicho, así que... ¡Berté! ¡Ese estúpido engreído! ¿Y qué? Estúpido no, ni tengo barco, ni puedo elegir. A 50.000 la pieza yo creo que se puede hacer. No le hagas ni caso. Es una roñosa. ¿Cómo? Oye, por mí vale. Solo que tendrás que esperar. En este momento voy un poco justo. Hablo el generoso. A mí la aventura me chifla. ¿Me llevas contigo? Naturalmente, querida. Vamos a acabar forrados de medallas como los Juegos Olímpicos. ¡Me hacéis reír! ¡Sois una pandilla de ilusos! ¿No comprendéis que os está vendiendo el timo del tesoro español? Ah, en el fondo del mar no hay más que peces de colores. La credulidad humana es ilimitada. De todas maneras, no tendrá el dinero dedicado a mis estudios. Antes prefiero bebérmelo. Señor Mutón, otro coñac. ¿Y esto qué? ¿Es un sueño? ¿Y el tesoro español también es un sueño? Habla con Henry Larue. Él estaba conmigo en la Betsy cuando lo encontré. Di lo que quieras. Es el cuello de una ánfora fenicia. Y después de todo, no soy el único que cree en tesoros. ¿O es que no lees los periódicos? ¿No has visto que tipos han querido buscar el tesoro de Rommel? Y nada de locos ni de estudiantes. Es un notario, un ujier y hasta un comisario de policía. Y el coronel de la gendarmería que está buscando el tesoro de Mussolini. No es ningún crío, ¿verdad? ¿Eh? Así que los tesoros existen. ¿Queda claro? Venga a verme más tarde, cuando esté solo. No falte. ¡Shh! ¡Silencio! El señor Mutón va por el espumoso. ¡Todos juntos! ¡Viva Sabor! ¡Viva Mutón! ¡Viva! Entonces, ¿usted cree que hay muchas piezas? Un montón. Pero existe un riesgo. ¿Cuál? A ver. Hombre, que no estén. Claro que estarán, seguro. Si yo no tuviera mi negocio y a la señora Mutón, que no entiende nada, yo mismo iría allí no hasta el fondo del mar, sino más tranquilo en la superficie sobre el barco. Ahí van. 20.000 francos. Entonces, ¿cuántas piezas me tocan? Esto vale un centenar. ¿100? No, ¿pero qué dice? No, guárdese su dinero. Eso harían 5 millones. Entonces, ¿cuánto? Digamos 10. 10. ¿Qué hacen 50.000? No, 20. ¿El Mutón se va a forrar? Venga, cuénteme. ¿Dónde piensa encontrar el barco? Pues verá, voy a Tánger. Tengo un soplo allí están todos. Sí, es verdad. He visto una película sobre eso en Tánger. ¡Ay, qué tonto soy! Va a ir a Tánger, tendría que haberlo pensado. Cuando esté allí, envíeme una nota. Es simple, naturalmente, una postal con... ¡Viva la Marina! ¿Viva la Marina? Así sabré que ya está, que tiene el barco. ¡Ah, claro! No lo había pensado. En cuanto al tesoro, cuando lo tenga, no se apure. Directamente un telegrama. Lo pone contra reembolso. Y para no levantar sospechas, ponga las zanahorias
Sí, ya están cocidas. Yo lo entenderé. Qué supersticioso. ¿De acuerdo? Tranquilos, todo irá bien. Si por mí fuera, subiría al tren. ¡Qué suerte tienes! En el paquete he metido salchichas de cerdo. Cómaselas enseguida. Por el calor. Sí, señor Buzón, gracias. Es usted como un padre. Entonces ya sabéis lo que os he dicho. Discreción. Nada de pregonar la historia. Basta con que un periodista la conozca para que yo llegue allí y esté todo el mundo. ¿Os imagináis? ¡Gerard! ¡Tu tren se va! ¡Recuerdos a Trollius! ¡Nada de la mitad! ¡Nada de la mitad! ¡Las zanahorias están cocidas! Buenos días, señor. Hola, buenos días. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Usted hace cigarrillos? No le entiendo. Verá, yo necesito cigarrillos. ¡Ah! Cigarrillos. Eso es correcto. Un momento. Coja. Coja. Gracias, señor. Muchas gracias. Perdón. Senza educazione, mal sfacciato, ma allora, Fuggi, fuggi! Ma te anche non finfare la cultura fisica, ma allora, no? ¿Qué desea el señor? Me bastaría con que me entendieran cuando pregunto. Ya, sí, verá. Aquí todos desconfían de todos. ¿El señor es de París? Sí, ¿se me nota? Oh, sí, enseguida. En cuanto le he visto me he dicho, este caballero es especial. ¿Por qué? ¿Quiere venderme algo? Sí. No, le cuento. Estoy reorientando el negocio. Llevo poco tiempo trabajando en este local. ¿El señor tomará algo? ¿Un whisky? De acuerdo. Dígame, ¿tiene cigarrillos? Oh, esta sí que es buena. Otra cosa no, pero cigarrillos. ¿Por qué? ¿Tiene muchos? ¿Cuántos quiere? ¿50 paquetes? No, 200 cajas. Oh, eso ya es otro cantar. Pero bueno, tendrá usted dinero, porque aquí se paga al contado. Sí, lo tengo. Necesito mercancía y un barco para transportarla. Tengo el comprador allí, uno que paga bien, en Bonifacio. Oh, bien, en ese caso la cosa cambia. Yo no estoy en el negocio, pero puedo ayudarle. ¿Conoce el Mauritania? ¿La mejor sala de fiestas de Tánger? Vaya usted esta noche y pregunte por una cantante de nombre Franchucha. Puede ayudarle. Seguramente yo la veré durante la tarde y le diré algo. Ella conoce a todos los tipos que hacen cigarrillos. Envíele un ramo de flores, invítele a una copa y ella encontrará todo lo que usted quiera. Oh, y lo más importante, no se olvide de mi comisión, ¿no? No pensaré en otra cosa.
digo que este está forrado. Quiere pagar al contado 500 cajas, fletar un barco. Esto es un buen negocio para todo el mundo. ¿Seguro que vendrá? Vas a encontrar un ramo de flores con una nota suya esta noche en el Mauritania. Es un crío. Te lo comerás de un bocado. Esta noche no podré verle. Estoy muy ocupada. Salúdale al menos y mañana le ves. Oh, por cierto, no te olvides de mi comisión. Por supuesto, querido. No pensaré en otra cosa. Pero bueno, ¿qué manía os ha entrado? Señores, por favor. El Mauritania se complace en presentarles la increíble, formidable, espléndida Franchucha. Quand vous arrivez en Espagne, pays cocagne, c'est merveilleux. Les femmes ne sont pas farouches, quand on les touche, on les voit mieux. Mais quand vous allez à Tanger, si vous ne savez pas nager, vous courez les plus grands dangers. Prenez garde à la Franchucha, Franchucha, Franchucha. La Franchucha, c'est une femme, vous êtes sûr qu'elle vous aura. Prenez garde No, todavía no. Estoy esperando a alguien. Franchucha, Franchucha. La Franchucha, c'est une femme. Esto no se anda con tonterías. A mí qué me importa, yo la he invitado. Des yeux de flamme, prenez garde à la Franchucha. Elle a des yeux de chat, les yeux de chat, la Franchucha. Olé! Promenez en ville d'un pas tranquille, faites attention. Il vaudrait mieux qu'on vous entôle ou qu'on vous vole comme un pigeon que de rencontrer en chemin comme un châtiment du destin cette fille au regard pénin. Prenez garde à la Franchucha, Franchucha, Franchucha. La Franchucha, c'est une femme, vous êtes sûr qu'elle vous aura. Elle vous prendra le corps et l'âme. Prenez garde à la Franchucha, prenez garde à la Franchucha, Franchucha, Franchucha. Elle a des yeux de flamme, prenez garde à la Franchucha. Elle a des yeux de chat, les yeux de chat, la Franchucha, la Franchucha, la Franchucha, la Franchucha. Allez! ¡Bravo, bravo!
Entonces, ¿vas a He ir? dicho que me dejes en paz con el dichoso general. Tengo ya 4 invitaciones. Yo no soy una esponja como tú. Camarero, el champán. ¡Marchando! ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Estoy empapada! ¿Cómo me ha puesto este hombre de champán? ¿Será posible que este ¿Me estúpido... permite? Con ustedes, el Can Música. Así que usted es de quien Francis me ha hablado en el bar. Tiene gracia, no le imaginaba así. ¿Cuántos años tiene? Tengo 25, casi 26. ¿Por qué? ¿Le parezco muy joven? Un poco sí, pero no me importa. No me gustan viejos, huelen a alcohol y a tabaco. Se lo digo porque su caso es especial. Normalmente son hombres más viejos los que hacen los cigarrillos. Que han probado con todo y no han logrado nada. Eso es. A mí me gusta empezar por ahí en lugar de acabar. Así, si no sale, tengo tiempo de recuperarme. Eso cuesta bastante, ¿lo sabe? Eso ya se verá. Lo que necesito es encontrar un tipo que tenga un buen barco. Del resto me encargo yo. La ves allí, la franchucha, ve y dile que vuelva. Si no la traes del pescuezo. ¿Lo entiendes? Entendido, por el pescuezo. Tengo un recado para usted. El patrón dice que si no se levanta inmediatamente y se sienta a aquella mesa, me la lleve del pescuezo. Yo también tengo un recado para usted. Vaya, otro recado. ¡Estúpido! ¡A la carga, muchachos! ¡Venga! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Gracias! ¡Agente! ¡Sinvergüenza! 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 Vamos. No os paréis, venga. Vamos. Al principio funcionó, pero después todo se torció. Una vez tuve que lanzar todas las cajas al mar. 500.000 cigarrillos al fondo, ¿se da cuenta? Fue una tormenta que me arrastró hasta las costas francesas. Otra vez Zuccarella me virló 100 cajas con el truco de los falsos aduaneros. Probaré una más, pero si vuelve a fallar, se acabó. ¿Resistirá su barco? Son 20 metros, con 2 motores diésel de 150 caballos. ¿Puede llegar a Cerdeña? Naturalmente, ¿por qué? Ya se lo explicaré. ¿Lo tiene aquí? Sí, en el puerto. Tengo 50 cajas a bordo para entregar en las Baleares. Es un pequeño negocio de nada. Que me deja 3 veces nada. 1 millón. Y eso si todo va bien. ¿Y después de eso qué tiene que hacer? Bah, para empezar de nuevo. Son negocios que te dejan el 100%. Yo conozco uno que le dejará el 1000%, si usted se fía. Oiga, esto se empieza a poner interesante. ¿Se puede saber de qué se trata? Ah, menuda pregunta me hace. Apenas nos conocemos.
Ese es el zoco, el mercado árabe. ¿Dónde está el puerto? Espere, estamos llegando. La próxima vez, recados así se los va a hacer él solito. Si pudieran encerrarlo una temporadita en Castillo Douro, aprendería de verdad. Al fin podré tomar un buen baño y desinfectar todo esto con DDT. No me preocupan las cajas. Marcel está a bordo, confío en él, es un buen tipo, ya lo verá. Y fiel como un perro. Ya está. Le presento mi barco, el Surraya. ¿Pero dónde están? Ah, ahí están, delante. Estoy soñando. Pero si es el patrón, pero si es usted. Estaba preocupado haciéndome mala sangre. Sí, yo también. Entonces, ¿todo va bien? ¿No hay ningún problema con las cajas? Nadie, yo he estado vigilando, no me he movido de aquí. Ah, por cierto, no os he presentado. ¿Os conocéis? Sí, creo que sí. Vamos. Ah, ahí están. Ahora es cuando hay que prestar atención. Vamos a dejar que nos alcancen por babor. ¿Disminuye? ¿Les conoces? No, es el primer negocio. Vira a la derecha. Suavemente con los motores. Todo a popa. Zuccarella me ha timado una vez, pero no lo hará una segunda. ¿Tiene las cajas? En la bodega. ¿Y el dinero? Tengo 150.000 por las 50 cajas. Le entrego las 10 cajas y usted me da 30.000. ¿Correcto? Sí, correcto. Bien, no perdamos tiempo. Prepara las cajas. Venga, adelante. Una. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 50, se acabó. Hasta la vista, yo siempre cumplo. ¡Hala, vámonos! Venga, hombre, un poco de prisa. No tenemos tiempo de quedarnos aquí. ¡Con ganas, hombre! ¡Con ganas! ¡Tajo de inútiles! Por una vez todo ha ido bien. ¡Arranca, Dan! Mañana estaremos en Cannes. Conseguiré el compresor y todo el material para la inversión y a por el tesoro de Trollius. ¿Qué harás con tu parte? Comprarme el Blackbird. Un barco de 40 metros con 6 marineros para 500 cajas. Será el rey de Tánger. ¿Y tú? Yo viajaré.
Iré allí donde haya algo nuevo para ver y aprender. Estoy estudiando Derecho, así que estoy destinado a la abogacía o al profesorado. Y me pasaré la vida litigando casos más o menos sórdidos, o enseñando a los demás lo que yo no he aprendido. Haz como yo. Tú tienes tu barco, yo no tengo nada. Así que, ¿qué te imaginas que representa todo ese dinero? La evasión lejos de los libros que embrutecen, lejos de paredes bajo el sol y lejos de calles llenas de gentes que corren para ir a ganarse el pan. ¿Crees de verdad en ese tesoro? ¡Claro que creo! Ese tesoro existe, estoy seguro. Yo también. Estoy convencido. Es maravilloso creer en un tesoro. Tanto si se tienen 10 como si se tienen 50 años. No hay una edad para jugar a eso. Y además, ¿qué demonios? Acabo de ganar 1 millón. ¿Qué quieres? Soy jugador y esto me rejuvenece 30 años. Sobre todo si no se arriesga. Pero hablas como si ya lo hubieses perdido. Te equivocas. Has hecho una gran inversión. Créeme. Si yo tuviese todo ese dinero, también lo arriesgaría. No te precipites. Los dados ya están tirados. Y las cartas echadas. Bueno, listo. Ya está puesta la correa del compresor. Voy a comprobar la carga. ¿Es usted quien va a bucear? Sí, yo y Marcel, uno de los marineros. Es un gran buceador. Controlen el depurador del aire durante la inmersión. Es importante. De acuerdo, está bien. Para mañana todo debe funcionar. Nos dirigiremos hacia Cablí para dejar Maúl bordeando la costa hasta Bonifacio y la isla Lavezzi. Pescaremos allí. Conozco bien el lugar. Os divertiréis. Sobra el pescado. Bien, contad conmigo. Mañana estaréis preparados. Bien. Venga, echadme una mano con esto. Dan, en marcha. La mia rilleta, Ninnina, la mia speranza, siede mai la mia barchetta, chi cammina l'avanza, quelli che non teme vento, ni tempesta di mari, adoramata ti varrà quando voi magisti voi a battisani la cunore fu la luna illusori
amor aquí va la pena. Se las conoce como las Islas Sanguinarias, y allá al fondo está Ayacho. Está a 15 kilómetros de aquí. Es ahí. Hoy se nos ha echado el día encima. Saldremos para la isla al amanecer. Bueno, estamos llegando. ¿Estás preparado? Naturalmente. ¡Parad motores! Cuando quieras. Ahora mismo. Bien. Marcel hará un buen trabajo, está acostumbrado. Las escafandras. En el centro de investigaciones desactivábamos las minas a veces a 60 metros en el fondo. Buscar piedras rotas a 40 metros es pan comido. El barco se desplazará diariamente para explorar bien todo el fondo. ¿Qué quieren hacer con esas ánforas? Venderlas par 10 parece ser que tienen mucho valor. Son viejos orinales. Es curioso lo que siento. Vine hace tan solo 5 años y ahora la isla me parece mucho más pequeña. Y el faro más alto. No recuerdo en absoluto el lugar en el que encontré el ánfora. Tengo la impresión de que has perdido la confianza. ¿Cómo? En absoluto, no es eso. Pero siempre antes de emprender algo importante sientes miedo. Venga, Marcel, vamos. Revisad las botellas. Venga, adelante. Marcel. A ver, repasemos. Si encuentras las ánforas, en ningún caso las toques. Son demasiado frágiles. Subes a la superficie y avisas. Ya, entendido. Si encuentro algo, le aviso.
Marina. Marina, soy yo, Gerard. ¿No me recuerdas? Gerard, el que encontró el ánfora. Ah, sí, Gerard. Ya me acuerdo. Eras tú el de las Sí. burbujas. ¿Qué tal? ¿Has encontrado algo? No, ya no me queda aire en la botella. Me duelen los oídos y encima he tragado agua. ¿Y Gerard? Ahí abajo, en alguna parte. Me pregunto si este muchacho no se estará riendo. ¿Por qué, patrón? Algún día te lo contaré. Tienes que estar hambriento. Vamos, sube. ¿Cómo has sabido que era yo, Gerard? Por tus cabellos quemados por el sol. Y también por tus ojos. ¿Cómo has cambiado? Ya tengo 18 años. Yo también te he reconocido enseguida. ¿Sabes? Todavía guardo en casa el pañuelo de seda blanco que me diste. Solo que ha amarilleado un poco. ¿Qué has venido a hacer aquí? He venido a buscar ánforas con un amigo. Estoy a bordo de su barco. Es el de allí, el de la punta. ¿Como la que encontraste aquel día? Sí, eso es. ¿Recuerdas dónde fue? No era en este lado de la isla, creo que era por allí. Son ellos que me llaman. Yo también tengo que volver al faro para comer. ¿Qué? ¿Cómo están tus padres? ¿Están bien? ¿Sabes? Estoy sola con ellos. Mi hermano se fue. Ven a verlos. No estamos lejos. ¿Me lo prometes? ¿Vendrás? Iré. El lugar exacto está hacia el este, en dirección a Cerdeña. Al menos eso es lo que me ha dicho. Mañana buscaremos por allí. Muy bien. Debe ser maravilloso. Me gustaría aprender a bucear. Sí, pero no con eso. Es muy pesado para ti. ¿No te apetece? Yo no. Fumo demasiado. Es verdad que pesa mucho, pero no importa, ya probaré. Cuando haya encontrado lo que estoy buscando, ya tendremos tiempo para poder bucear. Manina, quédate a comer con nosotros. No, hoy no, me esperan en el faro. En otra ocasión me quedaré. Adiós. Adiós, Manina. Vuelve pronto. Es un pajarillo de las islas. ¿Lo ves, Marcel? Ahora empiezo a entender lo que he venido a hacer aquí. Esta noche iré a la playa y te esperaré. No, Gerard, yo no iré. De todas formas, esperaré. Manina, ayuda a tu madre a poner la mesa. Manina, ¿con quién hablabas en las rocas? Con Gerard Morer. ¿Sabes el estudiante que vino hace 5 años? ¿Aquel que encontró la vasija romana? Pues bien, está en el barco que está anclado. ¿Qué ha venido a hacer? ¿A por ánforas? ¡Qué idea tan graciosa! Trae vino.
Hola, Manina. Hola, Gerard. Miraba a los pescadores que vienen de Bonifacio cómo extienden las redes. Marcel, ¿qué piensas tú de la chica del faro? ¿Manina? Oh, patrón, es una belleza, es un esplendor, una maravilla, es una criatura que... Así es. ¿Sabes lo que tendrías que hacer mañana? Deberías recorrer un poco la isla y tratar de traerla aquí al barco. ¿Comprendes? Sí, le comprendo, patrón, le comprendo muy bien. Demasiado bien. Y no me gusta. Bueno, vale. Fuera de aquí. ¿Estás sola con tus padres? Ayudo a mi madre. Leo. Canto. Justamente pensaba en eso, en cómo me gustaban tus canciones. Eran melodías tristes, con palabras que traducías a tu manera. Manina, ¿no quieres cantar para mí? Como aquella vez. No, esta noche no, Gerard. Esta noche no. Para cantar hay que tener ganas, algo que te empuje. Entonces sí, es más fuerte que yo. Si me callo, tengo la sensación de ahogarme. Sí, te comprendo. Me da la impresión de estar viendo algo que te aleja. En estos días me ocurre cada vez que buceo. Me obsesiona el pensar que encuentro lo que busco. Solo que hasta ahora me decepciono cuando remonto. Llevo 3 días sin encontrar nada. Yo también a menudo me siento triste. Quizá porque siempre estoy sola. En verano aún nado, buceo, subo las rocas. Pero en invierno las tardes son tan largas. Sé el porqué. Hablas y nadie te responde. Cantas y nadie te escucha. Eso es lo que te entristece. No siempre se puede cantar solo para uno mismo. Manina, es pronto para decirte lo que siento. Y sobre todo no quisiera decepcionarte. Pero si lo consigo, te prometo que ya no tendrás problemas. Un día cantarás delante de un público. Eso es lo que echas de menos, aunque no lo sepas. Es posible, Gerard. Dame una semana y lo verás. ¿Y por qué una semana? Porque es el plazo que me ha dado Eric. Después nos marcharemos. ¿Y ya no volverás por aquí? Sí, naturalmente, solo que será más largo, eso es todo. Mientras que al contrario, si lo logro, podrás venir con nosotros. ¿Irme con vosotros? Manina, pienso en ello, pienso en ti a todas horas, con todas mis fuerzas. Yo también deseo de todo corazón que lo logres. Me hablas de partir. Sé bien que un día me iré de aquí. Sin embargo, amo mi isla. Conozco todos sus secretos, cada hueco de las rocas, cada gruta, el pequeño manantial de agua dulce al que vienen a beber las aves y el cementerio de los soldados y de los marineros. Cuando me vaya, ¿quién se ocupará? Pero ¿por qué hablar de todo esto? No es para mañana. Bueno, tengo que volver. Márchate tú primero. Quiero verte nadar hacia el barco. Mañana por la noche, Manina, estaré aquí y te esperaré. Marcel acaba de subir, patrón. Anda, échale una mano. ¿Qué? Sin novedad, ¿eh? No, nada. Gerard sigue abajo. Le he visto pasar bajo un arco submarino. Después le he perdido.
Lástima, hoy casi encuentro una ánfora cuando he reconocido el arco. A 30 metros de profundidad, a la derecha hay una gruta. El sol estaba ya muy bajo y no he podido ver nada. Pero mañana trataré de entrar en la gruta. Empiezo a arrepentirme de haber creído en semejante historia. No es posible, seguramente ese día estaba borracho. ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? No ha cambiado nada. Te recuerdo que fuiste tú quien quiso venir. No, seguramente hay otra razón. Sí, en efecto hay una. Que me aburro. Además, he ido al faro para invitar a Manina a comer a bordo y no ha querido. Me ha rechazado. ¿Por qué? ¿Qué le has contado tú de mí para que me trate así? Nada. No le he vuelto a ver desde que estuvo aquí ayer a bordo con nosotros. ¿Qué le hubiera podido decir de ti si no te conozco? Sí, es verdad. Apenas nos conocemos y sin embargo estamos aquí buscando juntos el tesoro de Trollius. Este caballero que se estará riendo en su tumba, si es que ha existido. Escucha, Eric. Déjame algunos días como habíamos hablado. Quiero agotar todas las posibilidades. No te imaginas lo que representa para mí. No es solo cuestión de dinero. Hay otra razón. Así que te lo ruego, ten paciencia. Mañana bajaré a la gruta y trataré de entrar a cualquier precio. Mi intuición no puede fallar esta vez. El que viva lo verá. Stammi vicino, non ti andare, ti tengo caro. So che un senti come lo trema il mio cuore. Da parecchi anni tu si per me la bella rara. Si avezza vive senza te, bramo di e nostre casa so di punte alla sullana, luce luto brutella la sponta di uso, so chi tu lo prianzo della campana, capelli sciolti come dole le Manina. ¿Sabes lo que significa mi canción? Me gustaría volvértela a cantar. Un soir d'été, j'ai pris ta main à la fontaine qui s'écoulait en murmurant le clair refrain. Ma main tremblait comme les roseaux dans la plaine. Tu as souri comme autrefois sur le chemin. Nos deux maisons, tu le sais bien, sont porte à porte. Comme nos cœurs sont réunis
par le destin. Chaque matin, le doux parfum que le vent porte. Quand je m'éveille, viens me parler de notre amour. ¿Has comprendido ahora lo que decía mi canción? Sí, lo he entendido. Quisiera que fuera verdad. Pero es solo una canción que algún día le cantarás a otro de verdad. Si tú quisieras, solo te la cantaría a ti. Pero te irás. Olvidarás pronto a la chiquilla abandonada sobre la roca. No, nunca podré olvidarte. Cuando te vi en la playa lo comprendí. Siento la misma angustia que sientes como tú cuando quieres cantar. Es algo que nunca había sentido. No sabía lo que era. Ahora ya lo sé. Yo también el otro día en la playa lo supe. Cógeme en tus brazos como si fuera a quedarme siempre. Abrázame fuerte, lo más fuerte que puedas. Oh, Dios mío, estoy loca por ti. Te irás, lo sé, pero me da igual. Gracias a ti todo el invierno seré feliz en mi isla. Me tumbaré sobre las rocas y te llamaré. Quizá el viento te llevará mi voz. Y entonces comprenderás todo el amor que hay en mi corazón y tú volverás. ¿Pero me esperarás lejos o volverás? Manina, cállate. No digas nada. Me haces daño. La idea de que quizá tengamos que separarnos se me hace insoportable. No pensemos más en eso. Confía en mí. Aún no puedo decirte nada. Cálmate, por favor. Así. Abrázame fuerte, Manina. Escucho latir tu corazón. Buenos días. Parece que te molesta encontrarme aquí, ¿verdad? Interrumpo tus costumbres. ¿Cuándo piensas acabar con toda esta comedia? ¿De qué estás hablando? De noche soy libre de hacer lo que me dé la gana sin tener que dar cuentas a nadie. No me importa tu vida privada. Reconoce que toda esta historia del tesoro no es más que pura invención. Has encontrado el medio más práctico y económico para llegar hasta aquí en un yate de recreo a mi salud. 10 días de vacaciones pagadas, ¿verdad? Pues bien, hasta aquí hemos llegado. En cuanto abandones el barco, me largo de aquí. Ah, no puedes marcharte ahora. Ah, ¿no? ¿Me lo vas a impedir? Espera, te voy a enseñar algo. Esto es lo que encontré ayer en la galería de la gruta. Mira lo que está incrustado. Aquí. Sí, exacto. Es un sestercio de oro de Trollius. No quería decírtelo hasta haber descubierto las ánforas, antes de estar seguro. Pero ya que me obligas, esta es la situación. Creo saber dónde están. Dentro de unas horas me sumergiré. Pero, ahora que lo pienso, dentro de unas horas ya no estarás aquí. Bueno, puedo retrasar mi salida unos días.
¡Ya está! ¡Ya he encontrado el lugar! ¡Tengo las ánforas! Cuando te haga una señal, echas el ancla y bajas la red. ¡Ya está! ¡Al fin las he encontrado! ¡Las ánforas! Frente a la gruta de la que te hablé. ¿De verdad? Están pegadas a la roca y soldadas unas con otras por las esporas y los corales. Marcel y yo vamos a despegarlas con los picos y las meteremos en la red. ¿Y dentro qué hay? Están tapadas y las que tienen el cuello roto están llenas de arena. Las vaciaremos en el puente. No. Delante de los marineros ni hablar. Cuanto menos sepan, mejor. Me pongo las botellas y estoy con usted enseguida. Ah, ahí están. Ayúdales. ¡Ya está! ¡Ya han aparecido todas! Al final son 10. Es peligroso subir la red. Puede engancharse en las rocas. Me cambio de botella y bajo. No, es ya muy tarde. Y estás agotado. Mañana por la mañana seguimos. Venga, subid los dos. Es mejor hacerlo ahora. ¿Qué pasa? ¿No me has oído? ¿Buscaste en la arena alrededor de las ánforas? Sí, claro que miré. Palmo a palmo y nada. No encontré nada. Pero ahí no había ánforas rotas. ¿Y qué impresión tienes? Contienen las piezas, seguro. Deberíamos haber subido la red esta noche. No habría ninguna duda. Te admiro por esa actitud. Esperar así, tranquilamente, toda la noche. Yo no puedo, me pongo enfermo. Para mí es diferente. Prefiero prolongar unas horas un sueño tan insensato. Cuestión de temperamento, sin duda. En mi familia somos así. Ya ves, yo me voy a acostar y tú en ese tiempo no vas a poder cerrar el ojo en toda la noche. Venga, vamos, inténtalo al menos. Y mañana a primera hora izaremos la red. La red del sueño. Para una novela es un buen título. Sí, tiene razón. Voy a tratar de dormir.
Marcel, Dan, vamos, arriba. Estaba deseando verte. ¿Cuánto has tardado, Gerard? No quería que me viesen salir del barco. Pero hoy no podía dejar de venir. Mi sueño se ha cumplido. He encontrado las ánforas. El tesoro de Trollius. Mañana estarán en el barco, las vaciaremos y nos las repartiremos. ¿Qué es lo que os repartiréis? Mira esta pieza. Es un sestercio de oro. Las ánforas están llenas. He descubierto el tesoro de los fenicios. El profesor Bertet tenía razón. Somos ricos, Manina, somos ricos. Parece que no me entiendes. Cállate, Gerard, me das miedo. ¿Sabes lo que eso significa? Podrás abandonar la isla, trabajar tu campo, vivir conmigo. Ya nada nos podrá separar. ¿No es eso lo que querías? Dime que todo eso es verdad. Que no te estás riendo de mí diciéndome que estaba soñando. Toma. Guarda esta pieza, te la doy. Mira cómo brilla. Brillará como el sol, como tus ojos cuando te tenga en mis brazos. Si es la verdad, he encontrado el tesoro de Trollius. Es tan verdad como que te amo. Una verdad que hace daño cuando dudas de mí. Oh, no dudo de ti, Gerard. Y te amo más que a todos los tesoros del mar. Quizá no sé decírtelo bien, pero solo soy tuya. Tuya aquí. Cuando se entrega el corazón, es para toda la vida. Manina, escucha. En cuanto Eric suba a la red, partiremos enseguida para Italia. No quiere que los marineros sepan nada del tesoro. Los desembarcará en Cerdeña sin que sospechen nada. Y después repartiremos. Y mañana volveré en barco, en mi propio barco. Y después iré a ver a tus padres. Y les diré. Cuando la red esté despegada del fondo, arrancas motores. La izaremos a lo largo. Levántala. Escucha, Gerard. Han puesto en marcha los motores. ¿Pero por qué? ¿Qué significa todo esto? ¡Eric! 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 ¡Eric, no me hagas esto! ¡Eric! ¿No le esperamos, patrón? No es asunto tuyo. Aquí mando yo. ¡Eric! ¡Eric! ¡Adelante!
¡Gerard! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, ven a ayudarme! Gerard está en peligro. Está en la playa. Ven rápido, está herido, puede morir. Adelante. Varios SOS. Yate a la deriva en las costas de Cerdeña. ¿Cuál es el nombre del yate? El Surraya. Contacte con ellos y llame a los italianos. La red me impide gobernar el barco. Te prohíbo que la sueltes. Prefiero hundirme con ella. Vamos, Dan, salgamos de aquí. El Surraya no responde. Manina, ¿eres tú? Sí, Gerard, lo has pasado muy mal. Pero ya pasó. Dios nos ha oído a mamá y a mí y te ha salvado. No, no me he salvado. No hasta que haya alcanzado el Surraya y haya encontrado las ánforas. Tengo que salir de aquí, Manina. Tengo que alertar a la policía de todos los puertos. Quiero encontrarlos por todos los medios. Manina, pídele a tu padre algo de ropa. Y que me acerque hasta Bonifacio. Allí podré encontrarlos. Tranquilícese, no se preocupe. Dile que es lo mejor para él. Mi padre ha captado un SOS horas después de la salida del Surraya. Ha tenido problemas frente a Cerdeña. Gerard, el Surraya se ha hundido en el Cabo Negra. Los dos marineros se han salvado a nado. Solo Eric ha permanecido en su barco. ¿De verdad? No me lo estarás diciendo para que renuncie. Es verdad, Gerard. Se ha hundido llevándose las ánforas. El mar ha recuperado lo que es suyo. Prefiero que sea así. No soporto la idea de que sean millonarios, mientras nosotros seguimos siendo pobres. Ahora me tendrás que ayudar a olvidar. No. Para olvidar del todo queda algo por hacer.
Toma, vístete, te espero en la puerta. Te ayudaré a andar. Aunque tuviese que llevarte en brazos, quiero que vengas. Tienes razón, Marina. Así está mejor. Ahora, toda esa historia del tesoro me parece un sueño.